Ros, ¿sabías que mucha gente piensa que al momento en que se casa, en automático tiene derechos gananciales? ¿Sí has escuchado de eso? Sí, he escuchado de eso y bueno, están un poco erróneos, ¿verdad? El tema de hoy creo que nos va a esclarecer un poco más qué es esto de gananciales y a qué tenemos derecho cuando nos casamos, a qué tenemos derecho después, ¿verdad? En el proceso de esos años de matrimonio. Es un temazo que vamos a tratar en esta ocasión. ¿Cuáles son los bienes gananciales? ¿Existen, no existen? ¿A partir de cuándo aplican? ¿Qué es promesa de derecho? ¿Puedo vender o no puedo vender mi propiedad mientras estoy casado? Correcto. Ese es el tema. No se vaya, quédese por aquí porque vamos a profundizar en este tema. Este es el podcast Sin Recovecos Legales. Acabemos la ley de manera clara y sencilla. Queremos que entendas la ley sin recovecos, sin enredos. Pues sí, Ros, así es como funciona. Mucha gente cree que me caso hoy y ya mañana todo lo que adquiero forma parte de los gananciales. Y no necesariamente. Sí, como la serie de La Genio, que hacía la nariz así y ya. Sí, en automático. Sí, no. La mala noticia que le tenemos a la gente es que eso en realidad no funciona así tan fácil. Exacto. Que no le hagan numeritos a lo que ya viene, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo va evolucionando lo que vamos a comprar dentro del matrimonio, cuál va a ser ese proceso, a qué tenemos derecho y a qué no, cuándo seguimos en ese vínculo matrimonial o como conviviente, si es en unión libre, ¿verdad? Bueno, sí, porque al final del día los bienes que se adquieren en una unión, sí, entiéndase unión, él y ella se casan y conviven juntos por unos años. Pero también en una unión libre. Correcto. Unión de hecho. O en una unión de hecho, sí. Lo que aquí llamamos en Costa Rica nos juntamos. Exacto. En un concubinato escandaloso. Ajá. Pero tiene efectos jurídicos esa unión de hecho también. Claro, y entonces, esos efectos van a ser también después de 2 años, ¿verdad? No es que inmediatamente yo me junto con alguien y ya tengo los derechos hay un debido adquiridos, proceso. Sino que tiene que tener de manera abierta, libre, pública, pacífica, ¿verdad? A veces no tan pacífica, pero sí, pero de bueno, acuerdo. Sobre todo pública, ¿verdad? Que la gente pueda, el vecino que me diga, ay, sí, es que ellos están juntos desde hace tantos años, ¿verdad? Entonces, después de 2 años de esa unión, de hecho, unión libre también, que como le decimos popularmente, entonces ya yo adquiero esos derechos como si me hubiera casado. Ok, entonces vamos a ver, tratando de ordenar un poquito las ideas. Un bien ganancial es un bien que se adquirió durante el proceso de convivencia. Es algo que se adquiere en el conjunto de cosas que compran mutuamente la pareja cuando están conviviendo. Sí, eso es un bien. Mutuamente o no tan mutuamente. Puede ser individual, pero que se adquirió con recursos dentro del matrimonio. Ajá. O siendo convivientes. Y eso es algo sumamente importante. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces la esposa, ¿verdad? O la mujer o la pareja, porque también ahora tenemos que ese derecho es también en personas del mismo sexo, ¿verdad? Entonces, sí, con la entrada en vigencia de la ley en realidad de la modificación de la ley. Exacto. Que otorga derechos al matrimonio civil igualitario. Exacto. Adquieren absolutamente todos los derechos. Exacto. Entonces ya no lo vemos como un tema de hombre o mujer, sino que hay una persona que se queda en la casa, velando por las cosas del hogar, velando por la educación de los hijos, los lleva, los trae a la escuela, a las actividades extracurriculares, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, esta persona no está aportando nada, ¿verdad? Que mucha gente piensa eso. Y en realidad no, está aportando su tiempo, su esfuerzo, para que la otra persona crezca a nivel profesional y a nivel económico, y esa parte va para los dos, porque también hagamos los cálculos matemáticos. ¿Qué pasa si la persona no se queda en la casa? ¿Cuánto habría que pagarle? O más bien, esa persona que se queda en la casa, ¿cuánto habría que pagarle como servidora doméstica, como nana de los chiquitos, como chofer, ¿verdad? Como chef, como enfermero o enfermera, ¿verdad? Son muchas cosas que aporta
a la casa para que la otra persona crezca y traiga esa parte económica. Entonces, todo lo que se compre, se adquiera dentro de ese matrimonio con el dinero generado por el esfuerzo de ambas partes, es lo que se podría considerar a futuro ganancial. Eventualmente en una liquidación de gananciales. En una liquidación de gananciales, exacto. Que no se da de manera automática. Porque si yo compro un carro dentro del matrimonio, si a la hora del divorcio o a la hora del fallecimiento de mi cónyuge está ese carro, entonces sí entra con el 50% de ganancial. Pero si yo compro un carro a mi nombre, estoy dentro del matrimonio, yo puedo disponer libremente de ese bien. Está mi nombre, lo puedo vender, lo puedo alquilar, lo puedo donar, lo puedo ir a tirar a un barranco, ¿verdad? Que no pasa nada. Entonces me estás hablando de dos cosas interesantes. Aquí estás cruzando ya dos temas muy interesantes que nuestros oyentes tienen que entenderlo muy puntualmente. El bien ganancial o los gananciales entonces son una promesa de derecho. Correcto. Es algo que mientras yo esté casado con mi esposa, sí estamos adquiriendo bienes juntos, pero esos gananciales surten el efecto en el momento en que nos divorciamos. Exacto. O en que el vínculo se termina por muerte, ¿verdad?, de uno de los dos cónyuges, o porque un juez diga este vínculo ya no va más y ustedes están divorciados. Ese es el punto donde esa promesa de derecho se hace jurídicamente efectiva. Eso confirmamos, ¿verdad? Y lo segundo interesante es que existe un concepto, y me parece que es el artículo 40 del Código de Familia, que habla de la libre disposición de bienes que puede tener él o ella dentro del matrimonio. Sí. Eso, digamos, que podría comerse más o menos de la siguiente forma. Yo adquiero una casa, la pongo a mi nombre únicamente, o compro un carro, lo adquiero a mi nombre, y mientras esté casado 10 años, 15 años, 18, 20, yo puedo disponer de ese carro o de ese bien como yo quiera. La ley no me lo impide. No, esa es está libre disposición de los bienes. Correcto. Aunque se haya adquirido con el dinero de los dos, ¿verdad? Porque estamos en buenos términos. Eso es algo importante. Cuando estamos en buenos términos, no queremos ocultar los bienes unos de otros, y pues estamos trabajando para construir una familia, construir la misma pareja, ¿verdad? Entonces, no se le ve ningún tipo de fraude o ningún tipo de mala fe si yo dispongo de mi bien. Ahora, hay otras características que incluyen los bienes gananciales, o más bien lo que no se incluye en bienes gananciales, aunque se adquiera en el matrimonio. Y hay uno muy importante, bueno, vamos a hablar de varios, y de último voy a dejar que es a veces un poco complicado de entender. Entonces, bienes que no entran dentro de gananciales, los que me donan. Si a mí me donan un bien aún casada, entonces ese bien no entra, ¿verdad? Si me gano la lotería, lo que yo compre con el dinero que me genere esa ganancia tampoco entra dentro de bienes gananciales. Si yo voy al casino y me gano 5 pesos en la maquinita, eso tampoco. Y hay otro, que ese es el que hay que ponerle un poquito de atención, que es el adquirido con recursos propios. Entonces, tenemos antes del matrimonio que con nuestros recursos adquirimos un bien, mueble o inmueble, pues ya hablamos que no entra. Pero ¿qué pasa? Si yo vendo ese producto que yo compré, ese carro que yo compré con bienes propios, lo vendo, ese dinero sigue siendo bien propio, ¿verdad? Ese dinero sigue siendo mío, generado fuera del matrimonio. Sin embargo, la ley establece que si yo compro algo, otro carro, dentro del matrimonio, con ese dinero que yo adquirí de ese bien de antes de casarme, ya ese nuevo es ganancial. Excepto si yo lo puse en capitulaciones matrimoniales, que es otra figura que vamos a hablar en otro programa. Pero entonces, a nivel de recursos propios, entonces también no entraría, si es previo al matrimonio, si yo hago esa venta,
entonces ya ahora sí, el producto de esa venta, si lo compro dentro del matrimonio, se vuelve bien ganancial. Ah, ¿de veras? Ese otro bien, ¿verdad? Entonces, esa dualidad de ese recurso propio, que hay que entender un poquito y desmenuzar. Entonces, yo recibo todo lo que está a título oneroso. Eso en el derecho significa que todo lo que pagué y compré con plata forma parte de esa ganancialidad futura. Correcto. Pero lo que adquirí por título gratuito, es decir, me pegué la lotería, me regalaron, me donaron a título gratuito, eso no está dentro de esa esfera de ganancialidad. Correcto. Pero si a mí me heredan una propiedad, un lote, y luego yo vendo ese lote, y ese dinero por la venta de ese lote, si adquiero otra propiedad, esa propiedad entonces sí forma parte del grupo de bienes gananciales. Es correcto, a menos que hayas hecho esto que te digo de capitulaciones matrimoniales, que es un documento, que es un contrato que se hace antes o durante, ¿verdad? El matrimonio no tiene una fecha, digamos, que tiene que ser antes, ¿verdad? Pero entonces ahí yo establezco en las capitulaciones que todo lo que yo tengo hasta ahora es mío. Lo que yo venda y el dinero que genere, si yo compro alguna otra cosa, va a seguir siendo mía, nada más, y no va a entrar dentro del bien ganancial. Pero eso lo vamos a tener con capitulaciones matrimoniales. Si no tenemos capitulación matrimonial, ¿verdad? Que el tema de hoy es solo gananciales, pues entonces lo que yo venda, que fue antes del matrimonio, ese dinero que está ingresando y yo compro un bien dentro de ese matrimonio, pues ya pasa a ser parte de la familia. Parte de bien ganancial. Es muy normal y natural tener diferentes interpretaciones, ¿verdad? Como encontramos en la calle diferentes formas de interpretar todo esto, ¿verdad? Porque hace unos días me hacían esa pregunta y tal vez es confuso tratar de explicar que vamos a ver, hay cosas que sí son gananciales, hay cosas que no, hay otras que devienen en gananciales, como en este caso que estás comentando. Por ejemplo, ella se casa, el papá le había donado unas acciones de una sociedad anónima, las acciones son de ella, adquiridas previas al matrimonio. Pero el dinero y las utilidades y los intereses o ganancias que produzcan esas acciones mientras ella está casada, entran en la esfera ganancial o no. ¿Ves que puede ser un toquecito tricky, verdad? Exacto. Hay que desmenuzar un poco eso, porque es que al no ser un bien ganancial, el producto que tenga, el resultado que tenga, tampoco entra dentro del bien ganancial. Puede ser un caudal hereditario, ¿verdad? En caso de fallecimiento de la persona. Sí, que ahora en la segunda parte del programa vamos a hablar un poquito de eso. Exacto, pero como bien ganancial no entra porque está generando dinero de algo que le pertenece a una sola persona, aunque sea dinero generado dentro del matrimonio. Pero el bien generador es este. Es como por decir, si yo tengo una finca que tengo desde antes de casarme y la finca da mangos y bananos y naranjas y yo vendo eso, ¿verdad? Ya eso es recurso propio. Entonces la finca va a seguir generando eso. La finca no va a pasar a ser parte de un ganancial, porque es aparte, ¿verdad? Porque es un bien propio que se adquirió antes del matrimonio. Entonces no tiene por qué entrar el resto ahí, ¿verdad? Pero también, volvemos, capitulaciones matrimoniales nos establece mejor ese límite de hasta dónde podemos o no, para esclarecer un poquito más lo que es bien ganancial. Muy bien, entonces todo lo que se adquiere a título gratuito no son gananciales, lo adquirido antes del matrimonio no son gananciales, o lo adquirido fuera de la relación. Vamos a ver, aquí hay un caso muy interesante que también me preguntaron hace poco. Ellos se separan por un tiempo, 2 años, 3 años estuvieron separados y se vuelven otra vez a reencontrar y vuelven a unir ese proyecto. Durante esa separación, él compra una propiedad. Esa propiedad queda fuera de la esfera, ¿verdad? Depende, porque si es una separación judicial, ¿verdad? O sea, la separación tiene que llevar un proceso. Correcto. Entonces, el que yo me separe de la persona con la que he convivido o de mi esposo o de mi esposa,
no sigue generando, ¿verdad? Esa parte del derecho de los bienes, excepto si hay una ruptura y entonces también hay una separación judicial. Entonces, lo que se da dentro de la separación judicial no entra y vuelve a generarse una vez que otra vez estoy conviviendo o con esa otra persona. Puede ser un poquito confuso, ahí es donde hay que tener cierta, digamos, cautela y buscar además, siempre ayuda, ¿no? Exacto, siempre asesorarse profesionalmente. Fíjense ustedes que, por ejemplo, estuvimos hace poco leyendo en la prensa un fallo judicial que hubo ahora en el mes de febrero o marzo de una disputa de una señora que reclamaba un derecho ganancial sobre su casa que había comprado con su marido, que la habían pagado juntos, tenían un crédito bancario y pagaban juntos las cuotas del banco. 5 años antes de su divorcio, él pone por donación, traspasa la casa a nombre de su mamá, es decir, a nombre de la suegra de la afectada. 5 años antes. Eso es un tema que cualquiera diría que es injusto, cualquiera diría es ilegal, cualquiera diría hay fraude. Sin embargo, pasó por todas las instancias, primera instancia, segunda instancia y sala segunda confirma que ella no tiene derecho y que no hay fraude demostrado o demostrable. ¿Por qué? Porque bueno, los jueces de repente hacen algo que en una estimación de un posible fraude ellos tienen digamos que un plazo de seguridad de 2 años usualmente. Pero como esto pasó 5 años antes, sí, evidentemente él en algún momento pensó, yo me voy a divorciar, entonces mejor pongo esto a nombre de mi mamá para que en una futura ganancialidad o liquidación de gananciales yo me quede con la casa. Eso es completamente y moralmente horroroso, pero lamentablemente a través de los recursos y los instrumentos legales no se logró demostrar lo contrario. Es que vamos a 2 cosas, ¿verdad? Primero hay que entender el derecho, entender la normativa, el ordenamiento jurídico. Una cosa es qué es justicia y otra cosa qué es lo justo, ¿verdad? Entonces muchas veces confundimos justicia con lo justo y decimos, no, es que eso no es justo y cómo es que el derecho, cómo es que la norma, cómo es que el juez. Pero es que el juez se va a encasillar en lo que dice la norma, en lo que yo le doy de prueba, en lo que yo le doy de testigos, en lo que yo digo también. Pero si la norma establece un requerimiento, pues ese va a ser. Entonces, la justicia es algo completamente objetivo, es lo que está escrito, es lo que tengo que seguir como representante del derecho, sea como abogada, sea como jueza, sea, ¿verdad? Entonces, y vamos a la otra parte. ¿Lo justo qué es? Lo justo es subjetivo. Si somos vos y yo, vos fuiste el que vendió la casa, para vos es justo porque vos pusiste más dinero, porque vos te partiste, bueno, puedes tener un montón de argumentos de por qué es justo. Y yo por otro lado voy a decir, es que no es justo que yo también haya aportado, ¿verdad? Aunque fuera en menor parte económica, pero más de trabajo, lo que sea. Y para ninguno de los dos va a ser justo alguna resolución. Pero la justicia es lo que nos indica que seguir. Sí, en temas de ganancialidad es irrelevante quién ganó más, quién ganó menos, quién hizo más, quién hizo menos. La ley tutela por igual el proceso cuando llegamos a la y el derecho en general de la persona, ¿verdad? Que se haya cumplido con el debido proceso, que se haya cumplido con lo que dicta la norma y que no se haya lesionado a nivel legal ninguna de las partes. Inmoral, pues sí. Falta de ética, pues sí. Mala fe, no lo sabemos, no se puede demostrar es que esa parte, ¿verdad? Un juez se va a echar 2 años para atrás máximo. Como tiempo de sospecha, el juez va a tirarse 2 años para atrás. Sí, son 5 años. Y en este caso fueron 5 años. Bueno, y ahí hay diferente también. Tiene uno que asesorarse cuando va a comprar un bien, porque yo quiero mucho a la persona con la que estoy conviviendo y con la que me casé. Uno se casa para toda la vida, uno no quiere llegar a separarse de esa persona. Si estás pensando
desde el inicio que vas a esconder bienes porque te vas a divorciar antes de casarte, Bueno. hay que redireccionar y eso es otro tema, ¿verdad? Correcto. Lo lamentable de esto es, hay varias cosas que yo al final dije, y conversando con una gente un día de eso, yo les decía, bueno, lo primero que hay que hacer es cuando usted compra su casa, en ese primer proyecto de vida, póngalo, asegúrese de que la casa quede a nombre de las dos personas. A eso iba, que se asesoren, porque entonces yo, por el amor, por eso te decía, y todo el enamoramiento, y verdad, y entonces andamos entre nubes y arcoíris, te pongo todo a vos o me pongo todo a mí, no importa, yo confío en vos, vos confías en mí. La confianza se termina cuando hay una ruptura. Sí. O cuando, yo aprovecho, la propiedad está a mi nombre, yo quiero ver, ya me asesoraron, yo ya no estoy bien con esta persona, no sé cuándo me voy a separar, no sé cuándo me voy a divorciar, pero ya estoy viendo paso de gigantes, voy a empezar a proteger. Y entonces, probablemente, no estoy diciendo que así haya sido, porque no hay como, ¿verdad? Si ya los jueces determinaron que no hubo fraude, pues es por eso lo que lo estamos diciendo. Muy bien. Pero entonces dijeron, no hay fraude, ya se lo pasaron. La otra persona aportó, pero está dentro de la legalidad, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sí, la verdad es que lo que hay que hacer es un primer consejo, así sin mucho recoveco, es todo lo que compren, pónganlo a nombre de los dos. Correcto. Si ya se atreve a figuras de protección que son un poquito más modernas y más sofisticadas, como el hecho de hacer un fideicomiso dentro de ese proyecto familiar que apenas recién nace, pues hagan un fideicomiso. Es un instrumento jurídico extraordinario para proteger ese patrimonio que ustedes van adquiriendo cuando inician una relación, un proyecto nuevo de vida, y que además el fideicomiso te permite, fíjate, dejar cláusulas testamentarias, dejar ese legado para los hijos, o sea, es un recurso. Hay muchos recursos que se pueden utilizar. Entonces, un segundo consejo, busque esa ayuda, llámenos, no sé, escríbanos aquí, valga la cuñita, ¿verdad? Valga el comercial para decir que nosotros estamos aquí en nuestra compañía, en nuestra firma, con toda la mejor disposición de poder ayudarle. Fíjese que una consulta jurídica para saber cuál es su posición legal actual no es muy cara. Uh-huh. Mire, estimada licenciada, mire, estimado licenciado, yo quiero saber cuál es mi situación jurídica en este momento. Y mándenos la cédula. Y con solo eso podemos hacerle un diagnóstico y decirle, señor, señora, su situación actual es esta. Protéjase por aquí o protéjase por allá. Sí, toda consulta que uno cobra, pues la asesoría se incluye dentro de ese diagnóstico, se incluye dentro del proceso. Entonces, pues es algo que pueden aprovechar. Exacto. ¿Verdad? O sea, eso lo hace. Ahora bien, en las uniones de hecho, que estábamos hablando hace un ratito, en las uniones de hecho aplica los efectos de la ganancialidad. La respuesta es sí. Correcto. Pero no es en automático. Igual, vamos a ver, en la ley no hay nada automático. Igual, pero con la característica esta de los 2 años, exacto, digamos. Son 2 años pero, que tiene que haber demostrado. Tiene que ser demostrable que vivieron 2 años juntos en el mismo techo, que fue pacífico, que fue notoria la relación. Una vez esa ya es la unión, de hecho. Y a partir de ahí, hay que reconocerla. Tenés los mismos derechos, hay que reconocerla y tenés los mismos derechos a que si estuvieras casado, ¿verdad? Y estuviera ahí en el registro. Adquirís una vez reconocida, y eso se hace ante un juez. Hay que hacer una escritura pública, presentarla a un juez. Y decirle, señor juez, quiero que reconozcan esta unión de hecho. Yo estuve juntada con esta persona 2 años y quiero que me reconozca eso. Y en el mismo acto, Ros, en el mismo acto se solicita la liquidación de ganancialidad, básicamente, ¿verdad? Correcto. Sí, no hace falta hacer mayor cosa, ¿verdad? Pero entonces también, si uno quisiera hacerlo en orden, cuando uno cumple los 2 años de unión de hecho, pues hacer esa unión de hecho ya pública y notoria frente al juez para que ya empiece a correr de ahí, ¿verdad? Y después hay que hacer lo otro. Pero se puede hacer en el mismo acto cuando ya pues, nos estamos devolviendo los peluches. Ojo, 2 cosas. No es automático. Uh-huh. Hay que ir y solicitar ante un juez de familia el reconocimiento de la unión de hecho. Y otra cosa que es un recoveco importante que todo el mundo tiene que saber, y es que si usted no reclama la unión de hecho en el plazo de 2 años, llega el 2 años y un día y ya no tiene, ya perdió, ya caducó su derecho de solicitar el reconocimiento de una unión de hecho. Uh-huh. Son pequeños recovecos que la ley tiene, que es bueno conocerlos, y bueno, eso es nuestro trabajo, ¿no? Hacerle llegar esa información a la gente, a todos los que nos escuchan, y por supuesto los que nos ven en las diferentes plataformas. Ros, una última pregunta.
Mamá quiere dejar un testamento a 3 hijas. ¿Ok? Le da 3 derechos o divide la propiedad en 3 derechos. Derecho A, derecho B y derecho C. Cada uno de esos derechos de esta propiedad para cada una de mis hijas. Se va la señora, fallece. Las 3 hijas quedan con un derecho cada una. Pero la hija B, la hija que tiene el derecho B, fallece. No dejó testamento. ¿Ok? Ella está casada y tiene 2 hijos. El esposo tiene ganancialidad sobre eso que la señora heredó de su mamá, sobre ese derecho. Solo cáscaras de banana está poniendo hoy, Orlando, o no ¿verdad? deberíamos de confundir ganancialidad con herencias. ¿Qué me puedes decir de eso? Es que por eso ojo que eso es un recoveco para toda la gente que nos escucha. ¿No? Empezamos diciendo cuáles son los bienes gananciales y cuáles no, ¿verdad? Correcto. Entonces eso ella lo hereda. Las cosas que se heredan, bienes muebles e inmuebles que se pasan por herencia, no son bienes gananciales, no constituyen bienes gananciales, aunque la persona esté casada, ¿verdad? En ese momento. Entonces, se elimina. Esto no entra como bien ganancial, pero entra como un término que yo dije al inicio del programa, que es la causal hereditaria, ¿verdad? Ajá. Entonces, pasamos de lo que es el código de familia a lo que es el código civil y vamos a hablar un poquito de quiénes heredan. Entonces, ahí viene una lista hacia abajo de cómo vamos a ir viendo los herederos. Entonces, los primeros herederos son los hijos, ¿verdad? Y entra ahí también el cónyuge. Si no hay hijos, de una vez el cónyuge es el que hereda, ¿verdad? Después siguen habiendo para abajo los papás, los hermanos, los sobrinos, dependiendo de quién vaya faltando ahí, ¿verdad? O todo aquel que sienta que puede reclamar sienta que puede tener un derecho. Sí, porque ahí entramos con la sucesión legítima, ¿verdad? Porque no hay un testamento. Entonces nos vamos directamente al Código Civil. Pero entonces el cónyuge entra como heredero, pero no entra con bien ganancial, ¿verdad? Sino que entra como uno de varios que está ahí, que quiere un derecho. Sí, yo me imaginé que andaba por ahí, pero es que hay un recoveco interesante entre ese bien que ella heredó, no entra en una liquidación de ganancialidad, pero sí su esposo el legítimo heredero de Correcto. Toda la adquisición patrimonial que ella hizo, indistinto de si la compró, se la regalaron, se la donaron. Exacto, tal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el bien ganancial lo que te da es el 50%, que eso no lo dijimos también, ¿verdad? Entonces, bien ganancial es el 50% de las propiedades, bienes muebles e inmuebles que yo tenga. O de cualquier cosa que esté en la esfera patrimonial, porque Exacto. Hay derechos de crédito, hay inversiones, hay plata, hay cuentas. Lo que vengan las cuentas bancarias. El perro, el gato, el chancho, la gallina. Acciones en las sociedades, ¿verdad? Entonces, pues hay mucha cosa que entra dentro del bien ganancial y es el 50%. Pero entonces aquí eliminamos eso, porque decimos no es ganancial porque es herencia. Que ella recibió, que la cónyuge recibió. Entonces, por ser herencia, no es bien ganancial. Entonces, él no entra con un 50%. Entonces, va a entrar por herencia, también de ella, pero con un porcentaje que va a ser menos del 50%, dependiendo de quienes estén alrededor como herederos, ¿verdad? Ros, me queda una pregunta en el tintero. A ver, ya me da susto esto. Sí. No. Son pequeños recovecos que vos y yo sabemos que la ley tiene. Sí sabes que es libertad de Estado, ¿verdad? Correcto. Es decir, libertad de Estado significa que cuando yo me voy a casar, tengo que estar o soltero o divorciado. O divorciado, correcto. Son las dos condiciones para... Bueno, o viudo. O viudo. Es que no tengas ningún ligamen con otra persona, ¿verdad? A nivel legal. Sí, que no haya ningún ligamen. Entonces, ese es el único requisito para configurar libertad de Estado. Correcto. En una unión de hecho es típico que uno de las dos personas, sí, que una de las dos personas estén en ese concubinato escandaloso. Ajá. Y lo cuento porque pasó. Ajá. Esa señora pasa constantemente, si es lo que estoy pensando que me vas a preguntar. Bueno, sí, la señora tenía casi 20 años de convivir con él. Ajá. Habían construido
un patrimonio, compraron casa, construyeron una empresa. De un momento a otro la unión de hecho se termina, ella va a reconocer la unión de hecho, claramente le otorgan la unión, no había ninguna duda al respecto. Y cuando va a reclamar bienes gananciales se da cuenta que no tenía absolutamente nada de ningún tipo de derecho de todo lo que había construido en casi 20 años con la pareja. Y la única razón para que eso sucediera es porque él nunca se separó, nunca se divorció oficialmente. Y eso pasa con mucha frecuencia, ¿cierto, Ros? Sí, es correcto. Y por eso es tan importante lo que hablábamos, que incluso durante la separación, hacer una separación judicial. Porque ahí entonces interrumpís. No necesitas divorciarte. Pero una vez que estás con separación judicial, entonces ya esos bienes no son bienes gananciales, ya son bienes propios, ¿verdad? Pero si no se hizo separación judicial, pues seguís casado y seguís casada. Entonces ahí se vienen arrastrando. Lo que también la otra persona adquirió va a estar dentro de los bienes gananciales. No se rompió el vínculo, no se suspendió esa relación o esa situación legal que es el matrimonio en este caso, ¿verdad? Igual pasaría si fuera otra unión de hecho. Pues hay que romper ese vínculo. Ahí, digamos, la primera esposa del primer matrimonio, podríamos entrar en una eterna discusión, eso lo podríamos dejar tal vez para otro programa. ¿Tiene o no tiene ganancialidad? ¿Prescribe el derecho de ganancialidad o no? Porque es que no hay una separación. Ahí habría que empezar con un proceso, a ver si, ¿verdad?, cabe una cosa y bueno, la otra sí acepta, pero si yo como esposa digo, no, yo no acepto, y yo estaba esperando que en cualquier momento volviera porque él anda con lo que sea, ¿verdad? O sea, tendrías que probar tantas cosas que al final yo no sé, o sea, en realidad el derecho lo tiene la esposa, aunque él estuviera en unión libre con otra persona, porque no está declarado de manera legal, no terminó este vínculo legalmente, continúan los efectos, ¿verdad? Maravilloso. Por eso es que tenés, por favor, hay que seguir la ley al pie de la letra y hay que ir haciendo check, ¿verdad? Exacto. Y haciendo, me hago unión de hecho con alguien, a los 2 años, vaya y declare la unión de hecho y ya es oficial y usted va teniendo esos derechos a partir de este momento. No espere a terminar esa relación para hacer las 2 cosas juntas, aunque se puede hacer. Si usted está casado o casada y ya, usted ve que ya no va a tener, no hay posibilidades de volver, ya tienen 2 años de separados y más bien se está dando más desunión, se está dando de que a usted le gusta otra persona, que quiere hacer su vida diferente, pues haga la separación judicial, ¿verdad? Por lo menos. Que uno diga, bueno, tal vez nos podemos dar oportunidad, bueno, separación judicial, y si no, de una vez el divorcio. ¿Cuántas personas conocemos? Y yo creo que aquí todos, que por lo menos una pareja conocen, que tienen 15 años de estar separados. Correcto. Y no divorciados. Y mejor cortar por lo sano. Si ya hay separación, ¿para qué continuar con ese vínculo, verdad? Porque a veces puede enredar en muchas cosas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hay mucho recoveco legal. Exacto. Sí, hay mucho que hay que conocer. Y mental. Y además y ético, mental. Y moral. Pero ante todo, lo más importante y el mensaje en todo esto es, un diagnóstico legal no es muy caro. Es una consulta, es una revisión. Oportuno. Es también muy oportuno saber en qué terreno legal estoy en este momento. Evitamos cualquier cantidad de consecuencias y efectos. Hemos tenido de todo. Hemos tenido embargos de casas porque nunca fueron notificados o porque no se dieron cuenta que el marido hipotecó la casa y entonces después vino un desahucio y entonces perdieron la propiedad y nunca nadie dijo nada, no se enteraron. ¿Por qué? Porque no hicieron una revisadita legal cada cierto tiempo. Y revisar legalmente no significa yo no amo a mi pareja, yo no amo a esa persona. Significa también protegerse uno y proteger a la otra persona, ¿verdad? Tener las cosas bien puestas a nivel legal es parte de querer a esa otra pareja y quererse a uno mismo. Así es. Bueno, Ros, un súper programa hoy.
Fue un buen tema, muy bien. Pasamos bien entonces, el Pasamos sexito. con nota 100, yo creo. Bueno, no, y a toda la gente linda, entonces, como siempre, aquí estamos, síganos, escúchenos, véanos en todas las plataformas que están por ahí, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en fin, en todos los lugares donde usted nos pueda encontrar, siempre buscando ver cómo les ayudamos a resolver esos detalles, esos recovecos que la ley a veces nos pone en el camino. Entonces, para todos, muchas gracias, nos vemos en la próxima, muchos saludos, chao, chao. Que estén bien. Este es el podcast Sin Recovecos Legales. Acá vemos la ley de manera clara y sencilla. Queremos que entendas la ley sin recovecos, sin enredos.